Your Holiness, I am very grateful for your exceptional global engagement and strong support for our work in the United Nations, including your memorable visit to the UN headquarters in 2015 as the world reached agreement on the Sustainable Development Goals, our blueprint for a fair globalization. Io vorrei ripetere la dottrina della Chiesa in questo, no? Le organizzazioni internazionali, quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente, pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia per esempio e tante altre, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire le istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create i tribunali internazionali, si deve obbedire le istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create i tribunali internazionali. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es día de catequesis con Agustín Aranda. Muchos estabais esperando esta catequesis de hoy. Muchos me habéis preguntado, pero bueno, ¿cuándo es la próxima catequesis de Agustín? Que ya tenemos ganas y tal. Bueno, pues una vez al mes tenemos la oportunidad de escuchar las catequesis que él nos prepara. Y hoy el tema que vamos a tratar es sobre el Apocalipsis. ¿Qué nos quieres contar hoy? Querido Agustín, cuéntanos. Hola, muy buenos días, Arturo. Hemos titulado el programa de hoy, la charla que vamos a mantener hoy, de esta manera: El Señor vuelve pronto, el Apocalipsis según Castellani, recopilación del padre Alfredo Sáenz. Vamos a hacer un recorrido
por el último libro de la Revelación, el Apocalipsis de San Juan, de los padres Leonardo Castellani y Alfredo Sáenz. El primero hizo una extensa labor interpretativa de este último libro de la Revelación, y el segundo, Alfredo Sáenz, que aún vive, Leonardo Castellani falleció en 1981, basándose en la obra de Castellani, recopiló toda esa perspectiva, todas esas enseñanzas de Leonardo Castellani sobre el libro del Apocalipsis. Para Castellani, el libro del Apocalipsis no es algo enigmático, prácticamente hermético. No tendría sentido que el Señor hubiera dejado este legado si fuera un misterio irresoluble o un enigma incognoscible. Lo que sucede es que hay que saber interpretarlo, porque tiene un estilo literario que hace que no se pueda leer de manera lineal, como si fuera una novela, sino en espiral, y tiene varios estilos diferentes que se van alternando. No, hay algunas interpretaciones de Castellani que son personales, no estamos obligados a creerlas, pero de todas formas su agudeza y su ingenio pues invitan a hacernos una composición de toda esta obra. En esta introducción traemos dos citas de dos personajes que a nuestro juicio subyacen en la recopilación del padre Alfredo Sáenz. Uno, el cardenal Joseph Ratzinger, y otro, el Papa Francisco. El primero, Joseph Ratzinger, encajaría, una vez que fue por providencia divina elegido Papa, y sigue siendo el único vicario de Cristo para nosotros, encajaría en el papel del obstáculo religioso del anticristo. Y el segundo, el Papa Francisco, encajaría en el papel del falso profeta del anticristo. Bueno, pues si te parece, Arturo, puedes leer estas citas de ambos para introducirnos y para que podamos ver de qué manera tan diferente uno y otro enfocan o le dan importancia a este libro de la Revelación. Me parece perfecto. Sobre esta obra recopilatoria del padre Alfredo Sáenz, el cardenal Joseph Ratzinger le dijo lo siguiente: con esta obra usted ha querido ofrecer una aproximación inteligente y eclesial a la cuestión del fin del mundo, frecuentemente objeto de meras fantasías y también de programado olvido. El fin de los tiempos es un evento de una significación esencialmente teológica que no está abierta a cualquier tipo de interpretación, sino que exige la mirada del creyente bajo la guía autorizada de la Iglesia. Aquí me llama mucho la atención, Agustín, esto de programado olvido que dice el cardenal Joseph Ratzinger, programado olvido estos temas. Y luego tenemos que en contraposición a esta opinión, en el año 2019, el llamado Papa Francisco dijo literalmente: en una parroquia, un sacerdote predicó sobre el anticristo, sobre la pérdida de la fe en Europa, también sobre el ecumenismo dentro de ese panorama catastrófico de confusión. Qué pena, qué pérdida de tiempo. Sí, vamos a desglosar este trabajo en varias partes. Para hacer más fluida la exposición, a propósito, hemos omitido citar los capítulos y versículos de las numerosas citas del libro del Apocalipsis para hacerla más fluida. Perdón. La primera parte, hemos dividido este estudio en 6 partes. Siempre recordamos un estudio recopilatorio del padre Alfredo Sáenz sobre el extenso trabajo interpretativo del padre Leonardo Castellani a lo largo de sus obras literarias sobre el libro del Apocalipsis. El padre Castellani ha trabajado mucho sobre si Cristo volvía ya o no, porque bueno, que va a volver es dogma de fe. Sobre el anticristo y todo ese trabajo lo ha hecho el padre Alfredo Sáenz. La primera parte, el Apocalipsis revela que Dios es el Señor de la historia. La historia de la creación, de la humanidad, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Los dos primeros ya han sucedido temporalmente.
y son la creación y la redención, pero falta temporalmente el desenlace, la parusía, los hechos escatológicos, parusíacos. La consecuencia de que Dios es el Señor de la historia nos muestra que el hombre es protagonista de uno de estos dos eventos. El hombre está destinado a ser parte de un fracaso o de un triunfo. No tiene otra. Pero, ¿qué tipo de fracaso y de triunfo? El fracaso sería el fracaso intrahistórico, terreno, de la humanidad. Será un fracaso, su final. Y el éxito es un éxito extrahistórico, parusíaco, del Señor y sus salvados. Por tanto, el hombre, su destino final, está encuadrado en uno de esos dos sucesos, o fracaso o triunfo. En el Apocalipsis tenemos que conocer qué son las figuras del tipo y antitipo. Toda profecía se desenvuelve en dos planos y se refiere a la vez a dos sucesos, uno cercano y otro lejano, pero ambos relacionados entre sí. El profeta, desde un suceso cercano, proyecta lo que va a suceder en un suceso lejano. Por ejemplo, en su discurso escatológico, el Señor predijo la destrucción de Jerusalén y que al final de los tiempos habría una tribulación como no la hubo jamás, y que no pasaría aquella generación sin que todo eso sucediera. Jerusalén fue destruida, pero el Señor no volvió. ¿Qué sucedió? ¿Se confundió el Señor? No. Es que la destrucción de Jerusalén es el tipo del antitipo, que será la destrucción de la ciudad ramera, como luego veremos dentro de esta obra, tras la cual vendrá el Señor. Así que los conceptos de tipo y antitipo, uno refiriéndose a un suceso cercano, el tipo, y otro al suceso lejano, están muy presentes a lo largo de las visiones del Apocalipsis, las visiones que se representan con las 7 trompetas, las 7 iglesias, los sellos. Pues a lo largo del Apocalipsis están las figuras del tipo y antitipo. En el caso del Apocalipsis, esta profecía de la Iglesia, esta profecía que abarca el tiempo desde la ascensión del Señor hasta los hechos escatológicos, los hechos escatológicos son la parusía, que inicia el final de los tiempos, de los nuevos tiempos, o el final no del mundo, sino el final de un mundo tal y como lo conocemos. Y al final de los hechos escatológicos, a un milenio de distancia, como luego veremos, de la parusía, se sucedería el juicio final y sería el fin del mundo. Esa es la visión de Castellani, que era milenista. Luego vamos a explicar bien el milenismo. Exacto, que quede muy claro que toda la catequesis que tú estás dando es lo que has dicho al principio, una recopilación que hace el padre Alfredo Sáenz del trabajo de Castellani. Es lo que tú estás compartiendo, nada más. Sí, vamos también a dar opinión y a adaptar la obra de Castellani a estos tiempos. Enero de 2021, hace ya 40 años que nos dejó Castellani, claro, él no podía hablar con la precisión con la que podemos hablar nosotros hoy. El mismo San Juan, evangelista, a quien el mismo Señor reveló esta visión profética del Apocalipsis, cuando estaba en su destierro en la isla de Patmos, lo titula Libro de la Revelación de Jesucristo para manifestación de lo que ha de suceder pronto. Por eso hemos titulado, no es que se nos haya ocurrido arbitrariamente a nosotros, el Señor vuelve pronto. Es que el mismo Señor ya lo dice. Pero este vengo pronto, este vuelvo pronto, puede ser entendido de 3 maneras. ¿Por qué viene pronto? La primera manera, se puede entender trascendentalmente. Si tenemos en cuenta la cantidad de millones de años que tiene el universo, pues es muy poco tiempo el que transcurre entre su primera venida y su segunda venida. Por eso el Señor dice, vuelvo pronto. Por otro lado, puede ser entendido, bueno, aquí hacemos una explicación de lo que Castellani creía
tomándolo de San Irineo de Lyon y de la antigua tradición judio-cristiana de los padres primeros de la Iglesia, que el tiempo transcurrido desde Adán hasta el juicio final sería de 7 milenios. Por eso el séptimo milenio es el descanso del Señor. Los 2 primeros milenios corresponderían a la ley natural, desde Adán hasta Noé, el justo Noé. Los 2 siguientes milenios corresponderían al tiempo de la ley mosaica, con jueces, profetas, reyes, los que Dios todavía no se había revelado en plenitud. Los 2 últimos milenios, que son los que nosotros llevamos, son la plenitud de los tiempos, cuando Dios ya se revela a través de su unigénito, y el séptimo milenio pues sería el que estamos a punto de comenzar. Entonces, al final del sexto milenio, San Irineo de Lyon, en quien se basó mucho, Leonardo Castellani, sitúa el final de los tiempos y el inicio de los hechos escatológicos. Bueno, decíamos que ese vengo pronto se puede entender místicamente, porque es muy poco el tiempo que transcurre entre que el Señor viene la primera y la segunda vez en comparación a la duración del universo. En segundo lugar, el primero era trascendentalmente, el segundo místicamente, porque tenemos que estar preparados. Nadie va a escapar a su juicio particular. Ahí el Señor ya vamos a su encuentro para recibir nuestro premio o nuestro castigo. Por tanto, tenemos que tener muy presente, aunque estuviéramos en el siglo XIV o tengamos 20 años y estemos en la flor de la vida, que el Señor vuelve pronto. Y en tercer lugar, con la expresión vengo pronto, pues la podemos tomar literalmente, porque igual que la destrucción de Jerusalén sucedió al poco tiempo del discurso escatológico del Señor, pues a medida que vamos avanzando, nos vamos acercando, cada vez queda menos para que vuelva el Señor. Bien, el estilo literario del libro del Apocalipsis. ¿Qué estilo tiene? Bueno, tiene varios estilos. Hay exégetas que lo han interpretado todo de forma alegórica. Es un error, tiene parte interpretarlo así todo, porque sí tiene partes alegóricas, como por ejemplo la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. No existe ninguna bestia así. Tiene partes literales, como la del ejército de 200 millones. O que San Miguel encadena por 1000 años a Satanás. Es una enseñanza de la Iglesia que todo lo que pueda ser interpretado literalmente se ha de interpretar literalmente. Pero en el libro del Apocalipsis abunda el estilo literal simbólico. Y en razón de la teoría del tipo-antitipo, ese sentido es doble. Por ejemplo, la primera bestia puede significar simultáneamente a Nerón y al anticristo. La gran ramera, la ciudad gran ramera, puede significar a la Roma pagana como tipo y a la ciudad que será la capital del anticristo, suceso más lejano, que sería el antitipo. Así que el estilo del Apocalipsis es literal simbólico. Por eso, si alguien lo quiere leer todo de corrido, pensando que todo es alegórico o todo literal, pues sin los conocimientos previos, pues claro que no lo comprenda, porque hay que saber leerlo. El tema central del Apocalipsis es la persecución de los fieles y el triunfo final de Cristo y de sus salvados, de su iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque al igual que los 3 años de vida pública del Señor, pues consistieron en una persecución, se iba estrechando el cerco sobre él hasta que sus enemigos lo mataron. El Señor fue traicionado por uno de su colegio apostólico. Pues eso mismo le va a suceder a la Iglesia en su singladura, que va a terminar siendo perseguida y traicionada por alguien de su colegio cardenalicio, por un falso profeta que ocupará el máximo puesto en la Iglesia católica. No hace falta decir cuál es el máximo puesto. Sí, recuerda que eso mismo dijo Monseñor Fulton Sheen, que será elegido entre los obispos. Claro. Bueno, pues ese es el tema central
la persecución de los fieles y el triunfo final de Cristo, pero es un libro de esperanza. Se inicia con la visión gloriosa del Cordero y termina con la visión beatífica de los nuevos cielos y la nueva tierra, con las bodas del Cordero. Es decir, que no es un libro de catástrofes. Lo que pasa es que igual que la Pasión del Señor, pues humanamente fue trágica, fue sangrienta, fue un deicidio, muy dura, claro, pues eso mismo le va a suceder a la Iglesia al final. El Apocalipsis, bueno, se va develando a lo largo de los septenarios, las 7 iglesias, las 7 trompetas, y es una ayuda para interpretar los signos de los tiempos. Esto de interpretar los signos de los tiempos ya lo dijo el Señor, que de hecho tachó de hipócritas a aquellos que sabían interpretar que iba a llover y que llegaba el verano cuando la higuera florecía. El primer Papa San Pedro exhortó a que conociéramos las profecías, y nuestra Madre la Virgen pues no ha cesado de aparecerse como buena madre para dar todo tipo de consejos y ayudas. Es decir, que claro que tenemos que interpretar los signos de los tiempos y no vivir en la inmanencia del hoy, sin ninguna esperanza escatológica. El concepto de esperanza escatológica, la virtud de la esperanza en su faceta escatológica, lo tenemos que tener muy presente. Sin esperanza escatológica no vamos a salir airosos. La esperanza es de las 3 virtudes teologales, una vez aprendí yo, esto no es que venga en el estudio de Castellani, como la hermana pequeña de la fe y de la caridad. Pero es fundamental porque va tirando de ellas. La fe y la caridad es la mayor, de hecho la caridad es la que perdura en el cielo, pero es que sin esperanza las otras desfallecen. Así que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Si te parece, Arturo, puedes leer qué decía Leonardo Castellani sobre la segunda venida. Decía que era imprevisible e imprevisible. La venida segunda es imprevisible. Y es previsible a la vez. Es imprevisible en cuanto al tiempo exacto, pero a medida que se aproxime, se le olerá en el aire, como las tormentas. Pero no por todos, sino por muy pocos. Le pasa al Apocalipsis lo que a todos los libros proféticos, que solo se vuelven claros a medida que se van cumpliendo las profecías. Es natural que habiendo pasado 2000 años desde la primera venida y encontrándonos nosotros más cerca del fin de la historia, lo que decías tú antes, que ahora lo podemos ver un poco más claro, 40 años más tarde, repito, es natural que habiendo pasado 2000 años desde la primera venida y encontrándonos nosotros más cerca del fin de la historia, estemos más capacitados para entender mejor las cosas relativas a las ultimidades. Sí, el Apocalipsis es una gran profecía que engloba lo que se llama el tiempo de la Iglesia. Afirma San Juan Evangelista que Cristo es, el que era y el que va a venir. Es el mismo. Al decir el que era, se refiere al que fue en su primera venida. Al decir el que es, se refiere a que Dios es eterno, vive en un eterno presente, como cuando en la zarza ardiente dijo yo soy, o en Getsemaní, yo soy un presente. Y el Señor es el mismo que vendrá. Bien. En la segunda parte de este estudio, las reluctancias o las resistencias, la oposición al Apocalipsis. Es un libro que, bueno, a mucha parte de la falsa iglesia a lo largo de esta época, de estos 2000 años, pues no le ha caído bien, no le ha gustado. Bueno, ¿por qué? Porque como su final terreno es catastrófico, pues claro, eso no gusta. Entonces ha sido, pues, no tenido en cuenta, no ha sido predicado lo suficientemente, ha sido malinterpretado, ha sido rechazado. Pero claro, la verdadera iglesia lo que tiene que hacer es acogerlo. Las oposiciones al Apocalipsis vienen de la falsa iglesia, vienen del mundo entendido como el mundo por el que Cristo no ora, como enemigo de la carne. Y del modernismo, del cual ya hablamos en el programa anterior,
los textos escatológicos son el blanco de las iras de los modernistas. El Señor dijo, bueno, que antes de su venida iban a suceder hechos, bueno, cataclismos en el espacio, terremotos, pero más allá de esas señales dio 3 signos que tenemos que tener en cuenta para que sepamos que su venida sucederá después de esos signos. Uno es la predicación del Evangelio en todo el mundo, cosa que ya hoy podemos dar por sentada prácticamente con las nuevas tecnologías. El segundo es el fin del vasallaje de Israel, o sea, ya Israel es un Estado independiente desde hace tiempo, ya ha pasado la generación de la higuera, los 70 años, desde 72, llevamos ya, desde su constitución. Y el tercero, como hace un siglo dijo el Papa Benedicto XV, pues el mundo parece que está instalado en un periodo continuo de guerras, de tensiones, y ahora, como está todo globalizado, pues claro, hace 2 siglos, pues bueno, no era tan fácil que los continentes entraran en conflictos, pero ya sí. Todos esos síntomas no son todavía la señal de que ya está operativo el reinado, el tiempo del anticristo, pero son un preludio. O sea, que ya estamos en el preludio, porque se cumplen estos 3 signos antes de que el reinado del anticristo sea efectivo. Y después del reinado del anticristo, al que se le acabará el tiempo concedido por Dios, vendrá el Señor en su parusía. Hay que afrontar estos hechos, pues no cayendo en el pesimismo ni en el optimismo. El pesimismo, pues, quita esa visión esperanzadora, escatológica, y el optimismo, muy típico del progresismo, pues consiste en pensar que la humanidad va a ir evolucionando indefinidamente en un progreso, el hombre triunfará. Pues no. Hay que sacarse esas teorías filosóficas humanas de la cabeza, porque no va a ser así el final de la humanidad. Bueno, por eso el Apocalipsis finalmente también ha sido olvidado, negado. Una gran parte de la Iglesia o niega directamente o hace como que no tiene en cuenta la segunda venida del Señor. Es que un verdadero católico tiene que desear y tener presente y creer en la segunda venida del Señor. Claro, si partimos de la base meramente estadística, en que la mayoría de la gente ni va a misa, y de los que van a misa, muchos no creen o no conocen los textos escatológicos, pues podemos concluir que muy pocos realmente desean, viven, conocen y esperan la segunda venida del Señor. Que esa era la enfermedad de esta sociedad, de este mundo. Decía Leonardo Castellani que la enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más. Y, en consecuencia, aparecen pues los lumbreras, ¿no? Los genios, dice, pululan los profetas que dicen, yo soy, aquí estoy, este es el programa para salvar al mundo. Es que tenía un ingenio tremendo Castellani, era muy divertido. La Carta de la Paz, el Pacto del Progreso, la Liga de la Felicidad, la UNA, la ONU y la INAM. Bueno, lo estás viendo ahora con Bergoglio y sus pactos de educación, de economía, etcétera, etcétera. Sí, luego lo veremos. Y entonces así, negando la segunda venida, pues caen en el filosofismo, naturalismo, laicismo, protestantismo, liberalismo, comunismo, modernismo o la fraternidad masónica tan de moda hoy día, ¿no? Tan actual con la última encíclica Fratelli Tutti. En fin. Ya el Señor dijo algo que, bueno, este versículo es que realmente es para llorar de pena, ¿eh? Aunque contiene muchísima esperanza, pero dijo, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese lo recibiréis. Palabra de Dios. San Juan fue el que acuñó el término anticristo, decía que había anticristos. San Pablo lo llamó el hombre, el ánomos, el hombre de iniquidad. Bueno, se refieren a ese mismo personaje, un demonio encarnado. El anticristo es el vicario del dragón, de Satanás. Por eso, no, luego lo veremos, no pueden, pero ya adelanto, que no pueden coexistir simultáneamente de forma pública el vicario de Cristo, el Papa Benedicto XVI, con
el anticristo, que es el vicario de Satanás. Cuando uno que está parcialmente retirado y el otro que no se ha manifestado en plenitud, cuando uno sea del todo retirado, el vicario de Cristo será cuando el vicario de Satanás aparezca. Que lógico. Tiene lógica. No, dentro de que los hombres entendemos hasta donde Dios nos concede, pero si el Señor no hubiera querido que supiéramos nada, no hubiera dado toda esta revelación. Quiere que conozcamos. Bueno, decíamos que Dios se ha reservado el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. Creación, redención y parusía. Tercera parte, el Apocalipsis como drama. Esta parte es larga porque, como todo poema dramático, el Apocalipsis tiene sus personajes. En primer lugar, dice Leonardo Castellani, Cristo y el dragón. Bueno, son los dos jefes, los dos capitanes de los equipos, ¿no? Ante todo, Cristo, el Señor de la historia, detalla Leonardo Castellani. Y al hilo de la descripción de Leonardo Castellani, nosotros vamos a hacer un ruego a los sacerdotes. Vamos a decir algo de nuestra cosecha al hilo de esta descripción de Leonardo Castellani. Por un lado, el Señor es el principal protagonista escatológico, es el Cordero quien abre el libro sellado, manifestando así su dominio plenario sobre los acontecimientos históricos. Importante para los sacerdotes, que no se dejen atrapar en la inmanencia del momento. Dios es eterno, no está sujeto a modas, a cambios. No, tienen que tener, están llamados a ser otros Cristos. En segundo lugar, Cristo, dice Leonardo Castellani, es el liturgo, el sumo sacerdote, que preside en el cielo el majestuoso culto de los ancianos, los ángeles y los seres vivientes. Bueno, pues aquí los sacerdotes en la tierra, ¿cómo ha de ser su culto? Pues, a ver, nos podemos imaginar cómo fue el Señor a la última cena. Ahora algunos, como se empeñan en presentar al Señor como un medio hippie afeminado, modernista, harapiento, de eso nada. Era totalmente viril. ¿Con qué prestancia no iría a celebrar esa primera misa? ¿Con qué vestiduras? Y nos podemos imaginar qué manos se las bordarían, ¿no? Las de su Santísima Madre, seguramente. O sea, que si es el sumo sacerdote que preside la liturgia celeste, con una perfección y una riqueza, solemnidad infinitas, pues esto que estamos viendo hoy día, con este poco respeto a la Eucaristía, se tiene que acabar. Y en tercer lugar, Cristo es el guerrero montado sobre blanco corcel con su túnica salpicada en la sangre de su martirio victorioso. Es el guerrero. Es decir, que los sacerdotes no pueden ser tibios, estar cómodos, que hay que salir a batallar. Y la túnica del cordero, del caballero, que el primer jinete del Apocalipsis, está salpicada con la sangre de su martirio victorioso. Así que los sacerdotes tienen que meditar mucho sobre esta descripción de Cristo, la apocalíptica. Frente a Cristo, el dragón, el demonio, el abanderado de las fuerzas del mal, bueno, aquel que ya se presentó cara a cara, los evangelios lo citan en las 3 tentaciones y María Valtorta lo detalla en sus relatos, en su evangelio, en el desierto de Negev. Bueno, pues ese mismo pues va a plantarle cara al Señor de la historia. El dragón está escoltado por 2 auxiliares, la bestia del mar, que será el dominador político, el anticristo, y la bestia de la tierra, que será el líder de una falsa iglesia. Y ambas bestias trabajan en conexión. Son del equipo. Uno le prepara el camino al otro, el falso profeta, y procura que, bueno, pues que se le adore, se le alabe y que triunfe y que instaure su reinado. Vamos a ver los 2 escoltas de Satanás. La primera bestia, el anticristo. Pues puedes leer, Arturo, la descripción que Leonardo Castellani nos daba de la primera bestia. Castellani sostiene una manifestación gradual del anticristo.
Las 7 trompetas del Apocalipsis simbolizan las 7 grandes herejías de la historia de la Iglesia y aludirían a 7 sucesivos anticristos en el sentido en que habla Juan en su epístola, precursores del último, al cual preparan sin saberlo acumulativamente. A medida que se aproximan al hombre de pecado, las herejías van creciendo en fuerza y malignidad. La primera trompeta representaría el arrianismo, la segunda el Islam, la tercera el cisma griego, la cuarta el protestantismo. Aquí se produce una especie de paréntesis que se puede advertir también en los otros septenarios antes de la última terna. Un águila vuela por lo alto del cielo y amenaza. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Es el aviso de que la catástrofe se avecina. La quinta trompeta sería la Revolución Francesa con su enciclopedismo. La sexta, el enfrentamiento de los continentes. La guerra como institución permanente. Y así llegamos a los umbrales del fin de la época en que se atentará directamente contra el primer mandamiento, la época del odio formal a Dios, el pecado y herejía del anticristo. Pues sí, pero antes de la plena manifestación del anticristo, que se va manifestando gradualmente, llega un momento en que ya aparece. Primero tiene que ser retirado un obstáculo. Bueno, el obstáculo, San Pablo habla del obstáculo religioso, que sería el vicario de Cristo. También hay un obstáculo político, que tiene toda la pinta de que está al otro lado del océano Atlántico, en el hemisferio norte, puede ser muy actual en estos días. Leonardo Castellani dice que el anticristo es el jefe de un movimiento político y que ambos se retroalimentan, ¿no? Todo movimiento político tiene un líder y el líder, a su vez, pues le da ese movimiento, esa fuerza a esa sublevación anticristiana, ¿no? Claro, primero tiene que prepararse el terreno. O sea, si toda la cristiandad fuera, si todo el mundo estuviera en perfecto orden, pues de repente no iba a aparecer nadie, ¿no? O sea, ya se está preparando el camino. Cristo lo llamó el otro, como hemos dicho, ¿no? Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, pero otro vendrá en su nombre. Aunque ahora estamos hablando de la primera bestia, que todavía no se ha manifestado públicamente, pero una piedra de toque para saber si alguien viene en nombre de Cristo o no es muy sencilla, es ver si lo nombra. Si el falso profeta habla más en nombre suyo que en nombre de Cristo, pues mira, esto no lo dice Castellani, lo decimos nosotros. Si un papa con hechos y obras niega a Cristo, como está sucediendo, no lo representa. Un supuesto papa, me gusta a mí más decir. Un supuesto papa niega a Cristo con palabras y hechos, no lo representa, no es su vicario, aunque vaya vestido de blanco y sea el jefe del Vaticano. Sí. O sea que el hábito no hace al monje, ¿no? Sí. Totalmente. No lo representa, no tiene ni tiene la gracia de Estado, ni tiene, ni quiere, ni puede. Sí. Así que, pues, porque el Papa, por muy santo que sea el Papa, tiene que, en primer lugar, desempeñar su labor de ser vicario, representante de Cristo. Sí. Que parece que ni lo nombra a la mitad de las veces, o si lo nombra para mal o de forma sesgada. Y yo recuerdo un discurso que dio Bergoglio en Estados Unidos, que se presentó en nombre propio, que me llamó mucho la atención, creo que en 2015, ni siquiera, vengo en mi nombre. Y bueno, y en la declaración de Abu Dhabi firma un documento y no nombra a Cristo. Pues sí. Menudo representante. Sí. Vamos, se representa a sí mismo. Sí. Claro, alterna hechos ortodoxos, porque esa es la táctica de la revolución. A veces, por eso a muchos los confunde, porque como también mete hechos ortodoxos y homilías buenas, que seguramente se las escribirán otros, forma parte del plan, o como esto de ahora del año de San José. En fin, no es fácil darse cuenta, como no estés muy atento y tengas una recta intención. Bueno, el poder y la obra del anticristo. Hemos saltado un poco a la segunda bestia dentro de la primera, pero como están en relación, seguimos con la primera, el anticristo.
pues el anticristo llevará una síntesis mundial de todos los adversarios del cristianismo. En su novela Los papeles de Benjamín Benavides dice Castellani que fusionará el comunismo y el capitalismo y se unirá también los musulmanes. Decía, Occidente se está musulmanizando. Decía eso Castellani hace 60 años. Si viera ahora cómo está Europa. Se arrodillarán ante él todos los habitantes de la Tierra. Va a tener éxito terreno y político, va a tener, claro que va a tener éxito político. Es el éxito, bueno, el éxito que detrás de ese éxito está la muerte y la condenación. Bueno, recuerda, Agustín, aquí había un punto que creo que no sé si has comentado del todo, que en realidad el anticristo no se presentará como un personaje siniestro, como la personalidad encarnada, sino que su ser demoníaco lo presentará de una forma escondida, ¿verdad? ¿Cómo será? Sí, claro, para engañar a muchos hablará muy bien, tendrá muy buen aspecto, aparecerá resolviendo problemas, seguramente poniendo paz a una guerra que él mismo habrá creado en la sombra. Hombre, claro, no se va a presentar, ya lo decía Fulton Sheen, vestido de rojo con un tridente, o vestido de macho cabrío, así no se va a presentar. Claro, aparentará, pues eso, humanidad, aparentará virtudes, pero interiormente tendrá odio, soberbia, rebelión, claro. Oye, perdona, ¿y los políticos ante los que se arrodilló Bergoglio eran políticos de Sudán? Sí, bueno, se arrodilló y les besó los pies. No se arrodilla ante la Eucaristía y le besa los pies a otros líderes religiosos. Sí. Bueno, pues en torno al anticristo se reunirá todos los que Castellani llamaba los mundounistas. Bueno, tenía una visión porque ya estaba hablando del nuevo orden mundial. Y tras el caballo blanco, los 4 jinetes del Apocalipsis son el caballo blanco, Cristo, el caballo rojo, la guerra, el caballo negro, la hambruna. Pues luego viene el caballo bayo, el amarillo, que es el 4.º jinete del Apocalipsis, que representa la muerte física o espiritual. Solucionará los problemas económicos sociales y dará cumplimiento a las 3 tentaciones que Cristo rechazó. Dará de comer a la humanidad, adquirirá renombre y fama por los medios de comunicación que los tiene a su servicio y poseerá los reinos de la tierra. Será un dominador. Las 3 tentaciones las hace suyas, las que Cristo rechazó antes de expulsar a Satanás. Claro. Tratará el anticristo de destruir lo que queda de cristiandad, pero aprovechando sus despojos. O sea, él va a usar los templos físicamente, permitirá una religión adulterada, falsa, claro, porque es lo que quiere. No le interesará tanto matar, porque matará a los profetas, a los que públicamente lo denuncien. Este vídeo dentro de un tiempo será imposible hacerlo. Si lo está viendo no creo que le haga mucha gracia. Porque en un futuro seguramente no se va a poder hablar del Apocalipsis, ni mucho menos, ni celebrar la misa. No querrá el anticristo, por supuesto, ni oír hablar de la parusía. La figura del anticristo no es primordialmente política, sino teológica, porque él viene, dicho de forma llana, a quitar a Cristo y a ponerse él. Él negará que Jesús es el Salvador, él será recibido en lugar de Cristo y se hará adorar, se divinizará en el lugar santo, la abominación de la desolación. Es decir, una vez que se retire el vicario, se retirará la Eucaristía y se implantará un culto abominable a Dios, la abominación de la desolación que ya el profeta Daniel prefiguró con la época de Antíoco Epífanes. Eso va a suceder, que en el lugar santo veréis la abominación de la desolación. El Señor también lo dice en el discurso escatológico. La sede del anticristo será esa gran ciudad cosmopolita, tecnócrata, laicista, socialdemócrata, la ciudad moderna, la ciudad del hombre, en definitiva, que decía San Agustín, una ciudad que rechaza a Dios. Estará revestida de una falsa religiosidad, la que muchos caerán. Será lo más cómodo, claro, pactar. Y bueno, yo no tengo problema, yo me apunto a esto,
o como hoy día, ¿no? Pues si lo dice el Papa, bueno, pues ya está, algo como que no veo, no quiero saber, y yo encantado, ¿no? Porque además, como se van a tolerar cosas, la puerta ancha, como la puerta, porque ahora es muy fácil pasar por la puerta ancha, a eso se apunta todo el mundo. Exacto, sin duda, sin duda. Me gusta mucho una frase que has dicho de que el misterio de iniquidad que el anticristo encarna se resume en esta frase: el odio a Dios y la adoración del hombre. Me parece estupendo, es un resumen perfecto: odio a Dios y adoración del hombre. Claro, de forma velada, no es que públicamente lo digan, porque claro, eso choca mucho a la falsa iglesia, no, hay que engañarla o se deja engañar, pero con argucias, de forma velada, ¿no? Porque si al final no se adora a la Eucaristía, si no se tiene esa fe y esa caridad, mira, todo lo demás sobra. Vivimos de Eucaristía. Sí. Hasta que el Señor venga en su segunda venida, vivimos de Eucaristía. Bueno, como la Eucaristía va a ser suprimida y no podrá celebrarse de manera pública, pues ya el Señor tendrá que venir en persona. Esa sede del anticristo, la gran ramera, la gran ciudad ramera, pues dice el Apocalipsis que fornicará con los reyes de la tierra, porque en las escrituras la fornicación está muy relacionada con la idolatría. Es el abandono del esposo para caer en brazos de, bueno, pues lo que pasó en los jardines vaticanos. Adoramos a ídolos. Bueno, pues eso es fornicar, es perder el norte, que es que tenemos que ponerlo todo en Cristo, en su palabra, en su iglesia, en su Santísima Madre. Todo lo que no sea eso es ya desviarse del camino. Bueno. Totalmente, es traicionar. Bueno, y el pacto secreto con China, ¿qué me dices? Pues claro, forma parte de la Gran Ramera, es el anticipo de la Gran Ramera, de la ciudad esa, universal, la Gran Babilonia, que al final, su final será catastrófico, un final intrahumano catastrófico. La duración del gobierno del anticristo será de 3 años y medio y finalmente a su término la Gran Babilonia, esa ciudad, caerá de golpe, como piedra al mar, se desplomará estrepitosamente. Bueno, será despedazada por el ejército angélico del Señor. No me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante, con la victoria del caballero, del caballo blanco. La segunda bestia, el falso profeta. Si quieres, Arturo, puedes empezar a describir a esta segunda bestia, el falso profeta. Junto al anticristo, el Apocalipsis nos presenta otro personaje fundamental, un pseudoprofeta. Es la segunda bestia, el brazo derecho del anticristo. También él se parecerá a Cristo. Hablaba como el dragón, pero tenía 2 cuernos como de cordero. Si la primera bestia salió del mar, esta surge de la tierra firme, es decir, del ámbito religioso, y su propósito será que todo el mundo adore al anticristo. Hizo que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Delante de todos hará bajar fuego del cielo, podrá consagrar haciendo que descienda el fuego del Espíritu Santo, encarnará la propagación pública y sacerdotal de los proyectos del anticristo. La principal labor que llevará a cabo esta segunda bestia será la adulteración de la religión. Pues sí, las dos bestias representarían así el poder político, la primera, y el instinto religioso del hombre, la segunda. Porque al demonio sobre todo lo que le interesa es corromper, envenenar y falsificar, esa corrupción. Por eso nuestra madre en las revelaciones de Ámsterdam nos enseñó esa oración en la que pide que seamos protegidos de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Y mira por dónde ahora esa oración y esas apariciones no gustan, cuando son aprobadas, cuando han sido aprobadas. Bueno, pues es que desde luego una piedra de toque para ver si alguien está en la verdad es ver cómo es su devoción a María. Ahí no te equivocas. Su verdadera devoción. Ya el santo de Montfort hablaba de las falsas devociones. Es que yo creo que aquí no hay... Si la hay es desde luego falsa, porque, en fin. El Castellani, en su libro Su Majestad Dulcinea, decía que
esa nueva religión tendrá un lenguaje pero vaciado de sentido. Quedan los ritos pero falsificados. Y Claro. los dogmas cristianos serán convertidos en mitos. Bueno, todo es relativo, esto es para rígidos, en la época de Cristo no había grabadoras, Dios nos ama a todos, en fin, todos somos hermanos. Bueno, pues nada, se va diluyendo todo, y esa es la falsa religión. Tiene como música de fondo, suena, parece que es lo mismo, pero claro que no es lo mismo. Bueno, esto es buenísimo. En la ficción de Castellani coexisten dos papas, el verdadero León XIV y el falso pero oficial Cecilio I, con sede en Roma. Increíble. Aquí tenemos a nuestro Cecilio I también, y a nuestro León XIV. Y el Apocalipsis nos muestra el templo profanado, no destruido. La religión se mantendrá, pero adulterada, sus dogmas conservados en las palabras, pero vaciados de contenido y rellenados de sustancia idolátrica. Es la abominación de la desolación. ¿Cómo se concretará esta adulteración del cristianismo? Pues igual que el anticristo tomó las 3 tentaciones que Cristo rechazó, pues la falsa iglesia, capitaneada por el falso profeta, consentirá en ese sector adúltero, que parasita la iglesia. Lo que pasa es que empezó siendo minoritario cuando empezó infiltrándose hace tiempo con la masonería eclesiástica, y ahora ya el cáncer se ha extendido. Ahora ya lo que es minoritario es la verdadera iglesia, en número, ¿no? En estadística. Casi como en la época de San Atanasio, ¿no? Sí. Pues esa iglesia adúltera consentirá las 3 tentaciones. Será una iglesia abocada a lo temporal, pensando pues en los bienes terrenos, la pobreza material, los pobres, la salud del cuerpo únicamente, lo terreno, lo que se acaba. Me gusta esa frase que has puesto, que dice que no hay que destruir los templos sino la fe. Claro, es la fe. Lo mismo que con San Atanasio. Decía, ellos tienen los templos, nosotros la fe. Exacto, pero dejar la apariencia, como muy bien has dicho, todo es una mera apariencia, es todo como los decorados de cartón piedra de las películas de Hollywood. Son decorados aparentemente, sí, pues parecen unos pueblos, pero es todo cartón piedra. Es la falsa. Si ya en la primera venida del Señor había una falsa iglesia, la falsa iglesia de la apariencia, los fariseos, los escribas, los entendidos, con su templo, sus ropajes, sus sacrificios, sus purificaciones, y esa soberbia que tenían y esa dureza de corazón, pues la falsa iglesia, contra la que el Señor vino a combatir, vamos, cara a cara, ¿no? Eso lo dice Castellani, ¿no? De los fariseos se ocupó él, personalmente, por eso lo mataron, fueron a por él, claro. Esa iglesia falsa, liderada por el pseudo profeta, la segunda bestia, además de centrarse en la primera tentación, los bienes terrenos, la salud del cuerpo, también dará paso a una agitación burocrática que sustituirá a la contemplación, a la Eucaristía, a la adoración, que es la base, es el alimento, y cae pues en eso, el pacto de la educación, el pacto de la ecología, la economía, en fin. Pues. Tú fíjate que a mí me dijeron hace ya años 2 vicarios episcopales, 2 manos derechas del obispo de la ciudad, me dijeron, una capilla de adoración perpetua, dice, pero si eso es irrelevante, no hace falta. No hace falta, claro que no, ¿para qué? Bueno, ahora yo soy adorador en una capilla y hace tiempo ya que no puedo ir, porque como mi turno es en la madrugada, pues rápidamente se han acogido al toque de queda. Sí. Increíble. Además, es que ni siquiera han preguntado a la administración. Es que a veces corren más que los políticos. Pero no solo eso, sino que amenazan que como se ponga la gente pesada a pedir eso, a pedir que cambien eso, que la cierran por completo. Han amenazado con eso. Sí. Y por último, esta falsa iglesia cederá a la tercera tentación, que será la de estar al servicio de los poderosos, de los que dominan el mundo, colaborando pues con la Agenda 2030, esta de la ONU. Pues ya clarísimo. Ya has visto las últimas apariciones con toda esta gente, los más grandes, hablando de un capitalismo inclusivo y no sé cuántas pamplinas. Sí, la economía de Francisco. Sí. Bueno, es que ya de entrada, eso de que un papa diga la economía de tal papa, eso ya, vamos, que suena fatal. Sí. ¿Cómo es que la economía del papa? Es como,
Dice la sexualidad del Papa tal, pero bueno, a ver, hay que explicar eso un poco porque de entrada suena fatal. Bueno, las tres ranas. Las tres ranas son una... Perdona, hay aquí un párrafo que no sé si querías que yo leyera de Castellani sobre el sector adúltero de la Iglesia. Sí, por favor, me lo he saltado, sí. Vale. Dice, las dos bestias quieren unir al mundo, pero el mundo no se puede unir sino en una religión falsa, porque o bien las naciones se repliegan sobre sí mismas en nacionalismos hostiles, o bien se reúnen nefastamente con la pega de una religión nueva. Esto de religión nueva me recuerda a lo de esto de Bergoglio, la Iglesia, el nuevo paradigma. Un cristianismo falsificado, el cual naturalmente odiará de muerte al auténtico. La unificación del mundo se realizará por el terror y por la mentira, por el terror político y por la mentira de la falsa religión. Sí, pues así será. El siguiente apartado, las tres ranas son tres espíritus inmundos, se citan en el Apocalipsis, claro, que salen de la boca del dragón, del anticristo y del pseudoprofeta. Espíritus de mentira y de perdición. Castellani los interpretaba como el liberalismo, el comunismo y el modernismo, que es el recopilatorio de todas las herejías. Pues sí, serán tres espíritus que estarán presentes en la falsa iglesia, anticristianos. El pequeño resto. Siguiente apartado de este drama, de esta exposición, de este poema dramático, esperanzador, que es el Apocalipsis. Llegará un momento en que será ineludible la opción de elegir entre Cristo o el anticristo. Eso ya lo dijimos, Arturo, si no recuerdo mal, en el primer programa que grabamos, creo que en mayo, ya dejamos claro que llega un momento en que el tiempo se acaba, que hay que elegir. Que esto de que, bueno, voy, sobre todo, bueno, el clero y no solo el clero, los seglares también, es que va a haber que elegir, porque el que no haga nada va a ser arrastrado por la herejía. Sí. No vale la neutralidad, no vale la neutralidad. Por cierto, Agustín, te quiero ya invitar aquí delante de todos a que preparemos un programa que sea solamente, resumiendo pero explicando estos tres puntos que has dicho antes, las tres ranas: liberalismo, comunismo y modernismo. Me gustaría, creo que sería muy importante profundizar en esas tres ranas. Pues sí, si Dios quiere lo haremos, claro que sí, te tomo la palabra. Ese pequeño resto pues tendrá que sobrevivir en una lluvia de apostasía y será perseguido. El Apocalipsis habla de 144.000 marcados, serían como los santos, los que van a resistir contra viento y marea, el rechazo, la incomprensión, no van a recibir la marca de la bestia. La marca de la bestia impedirá comprar o vender. Por tanto, el pinchazo no es todavía, pero forma parte, va preparando el camino para lo que sea la marca de la bestia. Y cualquier intento de escapar se tornará imposible. Bueno, pues ese es el pequeño resto al que, por la gracia de Dios, tenemos que aspirar a pertenecer, y sabemos que nos espera un largo exilio en el desierto. Puedes leer, la verdad que a mí me emocionó leer esta parte de Castellani, porque es muy dura, pero a la vez es muy esperanzadora, y tenemos que hacerla nuestra, porque las cosas van a ser así, como dice Castellani, Arturo, y si quieres puedes leer quiénes serán ese pequeño resto. Pues ese pequeño resto serán los que permanecerán fieles, serán hombres límpidos, en cuya boca no se encontró mentira, hombres lúcidos y valientes, verdaderos baluartes en medio de un huracán. Verán el templo hollado por los impíos, verán cómo la jerarquía del pseudoprofeta, mercenarios en vez de pastores, enseña una religión nueva. Para colmo, Dios guardará silencio y parecerá endurecer sus oídos a las súplicas de los héroes. Aparecerán como derrotados. Lo más dramático serán los tormentos interiores que experimentarán los que se obstinen en su fidelidad. Tormentos interiores. Se verán sometidos a noches oscuras e interminables, a conflictos de conciencia desgarradores, que en muchos casos no se resolverán en esta vida,
Habrá quienes deberán luchar con sangre en el alma durante años y años sin resultado aparente, contra tentaciones supremas, sufriendo el bofetón de Satanás sin la ayuda de la gracia sensible, porque el sol se oscurecerá, la luna se volverá color de sangre y caerán las estrellas del cielo. Nadie podría aguantar si Cristo no volviese pronto. Serán contados, decíamos, los que resistan, porque las situaciones de heroísmo, sobre todo de heroísmo sobrehumano, son para pocos. El mismo Cristo dijo que cederían, si fuera posible, los mismos escogidos. Mas no es posible que caigan los escogidos. Un ángel ha comenzado a marcar sus frentes con el nombre del Cordero y de su Padre. Su único apoyo serán las profecías del Apocalipsis. Todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en uno solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Los fieles de los últimos tiempos solo se salvarán por una caridad inmensa, una fe heroica, la esperanza firme en la próxima segunda venida. La caridad heroica de algunos fieles, transformada en amistad hasta la muerte, sostendrá en el mundo los islotes de la fe, pero ella misma estará de continuo amenazada por la traición y el espionaje. Ser virtuoso será un castigo en sí mismo y como una especie de suicidio. Pues sí, esto es lo que nos espera, amigo. Si no nos mata antes el anticristo, pero bueno, serán mártires aquellos, por supuesto, ¿no? Que además grandes mártires, decía San Agustín. Los mártires de los últimos tiempos serán los mayores. Bueno, acompañarán a este pequeño resto dos personajes misteriosos, los dos testigos. No se sabe a ciencia cierta quiénes serán. Para algunos Enoc y Elías. Y bueno, pues gracias a estos personajes, pues la Iglesia, los judíos se convertirán por la predicación de Elías. El anticristo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán expuestos frente al santo sepulcro, pero luego de 3 días y medio el Señor los resucitará. Bueno, la Iglesia católica en los años del anticristo. Pues Castellani nos ha dejado una forma de gobierno, nos ha explicado cómo va a ser el gobierno del anticristo, que por supuesto, pues a la verdadera Iglesia católica va a tratar de exterminarla. Este demonio encarnado, hará gala de humanidad y humanismo, aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará 3 años y medio. Será divinizado, soberbiamente divinizado. Reducirá a la Iglesia a su extrema tribulación. Fomentará una falsa iglesia, matará a los profetas. Perseguirá sobre todo la interpretación y la predicación del Apocalipsis. Por eso decía yo que este tipo de catequesis ya mismo, serán imposibles, será peligrosísimo hacerlas, estará prohibido. Y odiará con furor aún la mención de la parusía. Abolirá de modo completo la Santa Misa y su culto público durante 1260 días. El cierre de las iglesias que tuvimos en 2020 fue un anticipo de lo que va a pasar. Así que aquí todo se va preludiando. Y instaurará un culto malvado que implicará en sus actos apostasía y sacrilegio. Y civilmente implantará un estado policial. O sea, al que pillen yendo a misa, ese lo van a matar. Es decir, hay que pasar a la clandestinidad, formar pequeñas comunidades, ser muy prudente, huir al desierto. Ahora lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En el reinado del anticristo habrá una estrepitosa alegría falsa y exterior, cubriendo la más profunda desesperación, lo contrario de la esperanza escatológica. Siguiente apartado de este drama. El reinado de la mentira, dicho en otras palabras, de la falsedad de las apariencias, ¿no? Sí, tiene pinta como de, el que se tira toda la noche con las drogas, emborrachándose, y se lo pasa muy bien, pero luego amanece y al día siguiente está hecho polvo y se ve rodeado de su propio vómito, hecho un guiñapo. Pues algo así, ¿no? La mujer coronada. El capítulo 12 del Apocalipsis nos habla de otra mujer, la mujer coronada.
es la mujer la buena de la historia, ¿no? No la mujer, la gran prostituta. Un signo magno apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. La luna representa el mundo, la mujer vence. Y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y gestaba en su vientre y clamaba con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. La tradición ha visto en la parturienta a la iglesia y a la sinagoga a la vez, a la sinagoga de los judíos convertidos, que se convertirá en una parte al final de los tiempos. Aunque los católicos tampoco tenemos reparo en ver a María como madre de la iglesia. Algunos decían, bueno, si tiene dolores de parto, claro, su parto fue virginal e indoloro, el parto de nuestro Señor, pero a nosotros que somos sus hijos, sí le damos dolores. A la madre le damos disgustos. Ya lo creo. Y bueno, pues ahí había otra mujer, la fornicaria o la gran ramera, que simbolizaba la Babilonia pecadora o la religión pervertida, ¿no? Esa ciudad de la falsa religión. Esas dos mujeres representan las dos ciudades de San Agustín, en eterno conflicto, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Cuando la mujer estaba por dar a luz, un fiero dragón rojo se detuvo delante de ella con la intención de devorar al hijo, y ahora viene algo muy esperanzador. Dice, el dragón, lleno de furia, persiguió a la mujer. Es decir, va a tratar de matar a sus hijos, a la iglesia. Mas el Señor le dio 2 alas como de águila, con que voló al desierto, donde sería alimentada durante 1260 días. O sea, no va a poder exterminar a la iglesia católica. Ya lo dijo el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que pasa que, como dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Muy poquita. ¿En qué momento se convertirán los judíos? Pues hay pensadores que piensan que con la predicación de Elías, porque dijo el Señor que ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Al fracasar en su intento de matar al hijo de la parturienta, el dragón se fue a hacer la guerra a los otros de su semilla. O sea, hizo estragos por el resto de la humanidad. Y este dragón, con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la precipitó sobre la tierra. Estas estrellas son los eclesiásticos, doctores y religiosos. O sea, la tercera parte directamente van a trabajar para el anticristo. Tremendo. Eso está en el Apocalipsis, pero no significa que las 2 terceras partes restantes sean virtuosas, que luego pueden caer, no de forma tan grave, que serían los pecados contra el Espíritu Santo, pero bueno, se van a perder muchísimos. O sea, la guerra del dragón está clarísimo, que va contra la familia católica y el sacerdocio, o la vida consagrada. O sea, son obras de Dios, pues hay que ir a destruirlas. ¿Cómo está la familia católica hoy día? Con las leyes que hay, divorcio, aborto, ideología de género, uniones civiles. Ya nadie se casa, que ni por lo civil siquiera. En la natalidad, por los suelos. Bueno, pues y en la iglesia igual, le va a pasar igual. ¿Por qué crees tú que van a caer tantos eclesiásticos, en tu opinión? ¿En qué lo resumes? Pues mira, así a bote pronto, por lo que decía San Pablo en Tesalonicenses, porque no creyeron en la verdad que los hubiera salvado. Por eso, no quisieron creer. Si en el fondo esto no es tan difícil. Es amar más la verdad que la propia vida. Si un sacerdote no ama la verdad más que su propia vida, entonces apaga y vámonos, ¿no? Claro, si quiere estar cómodo, no meterse en problemas, esto cómo va a ser, bueno, yo voy a esperar a lo que me diga mi superior, pero es que ya lo dijimos también en el primer programa, la obediencia es en la verdad. La falsa obediencia, anda que no se basa, es un arma poderosísima la falsa obediencia. Sí. Arma, bueno, yo lo que diga el Papa. Si para empezar es que no es Papa, pero es que aunque lo fuera, un Papa, si es hereje, deja de ser Papa. En fin. A continuación, el texto sagrado describe un combate a las alturas y prodújose una guerra en el cielo y San Miguel y sus ángeles salieron a luchar contra el dragón y sus adláteres. O sea, aquí empieza ya la batalla, empieza ya, porque al anticristo se le acaba el tiempo. Claro, o sea, que también se le acaba el tiempo, igual que al falso profeta. Pero, por voluntad de Dios, tienen una hora, igual que en Getsemaní dijo el Señor, esta es vuestra hora. Claro, porque es necesario. O sea, es que para nuestra redención, para la redención del género humano, Dios se tenía que encarnar y pasar por una pasión. Y a la iglesia le va a suceder lo mismo.
Y lo que pasa es que la Iglesia va a ser resucitada por su Señor, no va a triunfar, no va a salir victoriosa porque el Evangelio sea aceptado por todo el planeta y haya todo el mundo comulgue de rodillas en la boca y todos seamos hermanos en Cristo. No va a ser así el triunfo de la Iglesia. En fin. Podemos afirmar que estamos ya en la hora de las tinieblas, de la pasión de la Iglesia, ¿verdad? Es ya la hora de las tinieblas. Sí, el año 2021 va a ser un año tremendo. Y además ya todos los sucesivos años van a ser a cual más duro. Bueno, y además, fíjate, antes lo que he leído anteriormente de Castellani, que decías que a ti te impactó mucho, habla de lunas de sangre. Y ya hemos tenido varias lunas de sangre y quedan dos. En 2022 es la última luna de sangre. Sí. Es que esto se acaba ya, vamos. Poniendo el símil futbolístico, o sea, no es que hayan terminado los 90 minutos y estemos en el descuento, es que se está acabando el descuento. O sea pero bueno, por eso tenemos que estar esperanzados y saber que el Señor viene pronto y es que tiene que suceder así, que es que queremos, pues como San Pedro, ¿no? No, Señor, a ti no vamos a dejar que te suceda eso, ¿no? Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Es que la cruz... Sí, siempre lo mismo, rehuimos la cruz, no queremos cruz, y claro, sin cruz, ¿cómo va a haber salvación? Sin cruz y sin oración, nada. Nada. Ahora vamos a llegar a la cuarta parte de esta catequesis, la victoria de Cristo y el milenio, porque el triunfo es de Cristo, de sus salvados. El caballero del blanco corcel. Bueno, pues en el clímax de la persecución, en el ápice mismo de la gran apostasía y la tribulación más espantosa de la historia, pues llegará inesperadamente el momento de la victoria. No de la última, sino de la penúltima. Es el primer combate escatológico. A ver, vamos a recordar un poco. Hay dos combates escatológicos, al principio del milenio y al final del milenio. Este primer combate escatológico lo libran el caballo blanco, Cristo, que apresa directamente y lanza vivos al infierno. Esto es muy fuerte, está en el Apocalipsis, a las dos bestias. Y San Miguel encadena por 1000 años al dragón. O sea, el glorioso, el desenlace de este primer combate escatológico. Lo que pasa que a mí, Agustín, me surge una duda que seguramente a mucha gente le surgirá también, no sé eso, tú si lo has pensado o no lo has pensado, o cómo lo encuadras. Es el tema que el Catecismo dice en el 675, la última gran prueba final, la prueba final de la Iglesia. Sí, bueno, esta es la visión de Castellani, ¿eh? O sea, por eso estamos hablando sobre la obra de Castellani, pero luego veremos cuando veamos el milenarismo, que hay un milenarismo que la Iglesia nunca ha condenado, que es el espiritual. Y en el Apocalipsis dice que el demonio será encadenado por 1000 años. Yo he oído a sacerdotes que dicen eso, digamos que como que todo viene junto, ¿no? Parusía, juicio final, juicio de las naciones, segunda venida, fin del mundo. Pero por otro lado, no se cierran a la posibilidad de que haya 1000 años, el descanso de Dios. Castellani era milenista y así lo enseñaba, pero no solo él. Los primeros padres de la Iglesia también lo fueron. Fueron milenistas. Lo que pasa es que ahora, por lo que luego vamos a ver, el milenio ha sido malinterpretado, hay milenismos falsos, pero el Apocalipsis dice que durante 1000 años, lo que decíamos antes, literalmente, por 1000 años, igual que el reinado del anticristo, dice que son 3 años y medio, ¿no? Pues 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio sí y 1000 no? Bueno, pues si nos quedamos con una, nos quedamos con la otra, ¿no? Bueno, es un misterio, Dios habla como sea, porque también habla la palabra de Dios que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. En fin, sí, efectivamente, es un misterio, no tenemos que pretender saber más, pero sí estudiar a otros exégetas, a los padres de la Iglesia. Bueno, pues Leonardo Castellani era milenista y así interpretó el Apocalipsis. Bueno, volviendo una vez más al tipo y al antitipo, porque dijo el Señor que donde esté el cuerpo se juntarán las águilas, ¿no? Cuando la ciudad, la Gran Babilonia, la sede del Anticristo, será pues despedazada por las águilas.
y algunos exégetas interpretan que igual que las águilas eran las legiones romanas que destruyeron Jerusalén, pues esas águilas serán el ejército celestial, que además el Señor volverá en la gloria de sus ángeles. Los ángeles van a venir, pues para ejecutar su misión. Y una de ellas es destruir a esa ciudad demoníaca. Por eso, permíteme muy rápidamente que anime a todos los que estén viendo este vídeo a tener devoción a San Miguel Arcángel, a la coronilla de San Miguel Arcángel, que en el canal de oración todos los días la estamos haciendo. ¿Coronilla para qué? Pues para que estemos en unión con los 9 coros angélicos en esta batalla final. Sí, no, desde luego San Miguel y los suyos están ya afilando las espadas porque se acerca el tiempo en el que por segunda vez San Miguel va a derrotar a Satanás. La primera vez lo echó del cielo, y la segunda lo va a echar de la tierra y lo va a encadenar en el infierno por 1000 años. Dentro de esta victoria de Cristo y el milenio, pues el siguiente apartado sería la primera resurrección. Bueno, pues el Apocalipsis habla de que había unos tronos donde los que revivieron se sentaron para juzgar. Se trata, al parecer, de una primera resurrección donde revivirán solo algunos. Todo esto según la interpretación de Leonardo Castellani del Apocalipsis. ¿Quiénes resucitarán primero? Pues puede ser que algunos mártires, los mártires, algunos santos, los apóstoles, y los mártires tanto antiguos como los que han sido mártires por no aceptar la marca de la bestia. Habrá otros que el anticristo no mate y lleguen vivos, o sea, a la parusía. Bueno, pues si esos se han puesto la marca de la bestia, dice Castellani, no por complicidad, sino por ignorancia o por temor, esos harán penitencia o han sido obligados e integrarán la iglesia de los viadores durante el milenio. O sea, Castellani era milenista y en el milenio pues va a haber un mundo pues renovado, transformado. Será un reinado eucarístico donde el Inmaculado Corazón de María triunfará, porque además aquí María parece que ha pasado muy desapercibida, pero es la reina de los ángeles, es la que va a capitanear la victoria de Miguel y los suyos, la que va a aplastar al dragón. Ahí está el papel de María, totalmente cumbre y exaltado al final de estos últimos tiempos. Y así entramos al milenio. Después de esta victoria del caballero del corcel blanco y de sus ángeles y de la derrota de la Trinidad satánica, entramos al milenio. Hay varios tipos de milenismo que ha conocido la historia, escribe Castellani. Vamos a citarlos un poco de pasada porque hay autores que lo explican muchísimo mejor que nosotros. Sobre todo recomiendo visitar la página de Mauricio Ozaeta, que explica muy bien, ha hecho muchos estudios sobre el milenio. Bueno, Castellani hablaba de un milenismo craso o carnal, bueno, que prácticamente pues presentaba 1000 años de fiestas y de deleites, ¿no? Aquí en la tierra ese está condenado por la Iglesia. Otro que es un milenismo alegorista, que dice que bueno, que sí, el milenio de la Iglesia ya ha sucedido, ya ha pasado. No, 1000 años son 1000 años. Pero hay un tercer tipo de milenismo, es el espiritual, que fue defendido por casi todos los padres de los primeros siglos y por varios teólogos destacados a lo largo donde todos los templos estarían abiertos, habría adoración eucarística perpetua, un reinado de justicia, de paz y de amor. Lo que nunca se ha cumplido de forma general en la tierra, el descanso, el día del descanso del Señor, que desde que apareció la serpiente en el Edén, pues el mal no nos ha dejado realmente llevar a plenitud el reino de Dios. Y es el reino que pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Porque claro, solamente se explica que el reino de Dios se refiere a la Iglesia, se refiere a que el reino de Dios está dentro de nosotros cuando somos templo del Espíritu Santo, y se refiere a que Dios se encarnó y está entre nosotros. Sí, muy bien. Y también se refiere además al reino de Cristo, que es el Señor de la viña. O sea, que esto es suyo, que lo ha creado Él. O sea, el tiempo lo ha creado Él, el espacio, los planetas, las almas, todo lo ha creado Él. Esto es suyo. Y aquí va a haber un tiempo de descanso del Señor. Bueno, pues habrá una comunicación en ese milenio, en el caso de que hay
algunos que dicen que resucitarán todos los justos, basándose en San Pablo, de que todos resucitaron en Cristo. Otros, como Castellani, más bien piensa que no, que solo algunos, que serán los viadores, y que todos los justos resucitarán al final, en el fin del mundo, en el juicio final, donde ya los cuerpos serán gloriosos, en los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando la nueva Jerusalén descienda, que lo vamos a ver ahora. Si quieres, Arturo, puedes leer cómo explicaba y cómo discernía Castellani, cómo distinguir entre si el mundo se acaba ya todo de golpe o si había un milenio. Y yo creo que aquí se entiende bien. Bien, lo leo y luego sí me gustaría dejar bien claro que lo del milenarismo, hay que estás diciendo que no está condenado por la Iglesia, pero que tampoco es dogma de fe, que es una cuestión abierta, que es un misterio. Exacto. Exactamente. Ok. En Su Majestad Dulcinea señala Castellani que el problema es si Cristo ha de volver a consumar su reino antes del fin del mundo o juntamente con el fin del mundo. Si la parusía, el reino de Dios, el juicio final y el fin del mundo son cosas simultáneas, es muy probable que antes de esa consumación alboree en la historia un gran triunfo de la Iglesia y un período de oro para el cristianismo. Aquí lo dice, es muy probable. El último periodo, por cierto, donde se acaben de cumplir las profecías, sobre todo la de la conversión del pueblo judío y la unidad de todos en un único rebaño bajo un solo pastor. Dicho periodo no podrá ser largo, durando quizás el tiempo de una vida humana. Después volverán a desatarse las tremendas fuerzas demoníacas previas al triunfo final de Cristo. Pero si Cristo ha de venir antes a vencer al anticristo y a reinar por un tiempo en la tierra, es decir, si la parusía y el juicio final no coinciden, sino que son dos sucesos separados, según lo sostienen los padres más antiguos, entonces no hay que esperar a que el próximo triunfo temporal de la Iglesia, la persecución, se irá haciendo cada vez más intensa, casi insoportable, debiendo ser abreviada por la segunda venida de Cristo, que inaugurará un largo periodo de gloria y de paz. Como resulta obvio, nuestro autor se inclina decididamente por la segunda variante. Claro, es que de la mera observación vamos justo en dirección contraria a que toda la humanidad sea hermana en Cristo, haya paz, justicia, amor, leyes católicas. Bueno, es que esto no hay más que observar, vamos. No tiene pinta, ¿verdad? De que humanamente o políticamente toda la sociedad se impregne de, como decía el cardenal Manning, ¿no? Todo lo contrario, se expulsa a Cristo. O sea, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lo mismo le sucede a la Iglesia. Lo mismo que oyó el Señor en el pretorio, no queremos que éste reine, y lo mataron. Eso oye la Iglesia. No queremos, la verdadera Iglesia, claro. No queremos que ésta reine sobre nosotros. Es la gran apostasía. Entonces, Castellani, claro, se decantaba por la segunda variante, la milenista. Sí. Bueno, la quinta parte. El último remezón o la última sacudida, el último susto. Esto es como en las películas, ¿no? Cuando se terminen, siempre parece que ya está todo tranquilo y al final aparece otra vez el malo para su derrota final. Cuando se terminen los 1000 años, prosigue el texto revelado. Es que además lo que dice Castellani es que es del Apocalipsis, porque es verdad que no es dogma de fe, pero por eso el Apocalipsis ha sido tan mal interpretado o tan silenciado, porque no es fácil, o sea, no es fácil realmente. Porque además, como se va entendiendo a lo largo de la historia, pues claro, hasta el final no lo ves bien. Y ya cuando lo vas viendo bien del todo es cuando ya está el desastre, ¿no? Preludio del triunfo. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra. ¿Quiénes son Gog y Magog? Bueno, pues aquí hay que ir a Ezequiel, Antiguo Testamento, en fin. Al cabo de 2000 años, porque el mundo se va enfriando, siempre ha habido resistencias, aunque va a estar el demonio encadenado 1000 años, y va a ser mucho más raro que haya pecado, pero siempre resistencias. Es un poco como decía el padre Castellani, como en la cristiandad, ¿no? En Europa, en el siglo XIII, sí, eran todos reinos cristianos, lo cual no significaba que no hubiera enemigos dentro, ¿no? Que se rebelaron. Y en este segundo combate escatológico,
cuando fue el dragón liberado, porque además todo el mundo se va a tener que retratar. O sea, aquí no... En fin, para ser santo hay que dar testimonio de Cristo y vencer al mal. Pues bajó, en este segundo combate escatológico, bajó fuego del cielo y devoró al diablo y a los suyos. Dice, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Esos ya estaban allí, llevaban 1000 años porque Cristo los arrojó. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este segundo combate escatológico ya no se habla de la venida de Cristo. Dice que baja fuego del cielo, tiene toda la pinta de que es Dios Espíritu Santo, creación, redención, y bueno, y la parusía, que termina con Dios Espíritu Santo reinando plenamente y haciendo que esa ciudad descienda, la Nueva Jerusalén, baja del cielo, es la Nueva Jerusalén, no confundir con la Jerusalén celeste. O sea, tenemos la Jerusalén terrena, que será, bueno, pues la sede del milenio, el reinado de Cristo tendrá como sede Jerusalén, ¿no? Luego está la Jerusalén celeste, pero la que baja en las visiones apocalípticas es la Nueva Jerusalén, que es la novia del Cordero. Pues después de que el fuego del Espíritu Santo derrota definitivamente al dragón, baja esa Nueva Jerusalén engalanada para las bodas del Cordero. Y es como si se fusionaran ya cielos y tierra, nuevos cielos y nueva tierra, el Señor hace nuevo todo, y por eso su reino no tendrá fin. Eso ya lo decimos en el credo. Su reino no tendrá fin, porque claro, si se acabara el milenio y no hubiera nada, pues su reino tendría fin, pero es eterno, Dios es eterno. Pero los milenistas sostienen que tiene que haber un descanso del Señor. Ayer además en las lecturas en la carta de los Hebreos ya se habla del descanso, no entrarán en mi descanso, en las lecturas de la misa. O sea, es que el descanso del Señor está en las Sagradas Escrituras. Pues después de la derrota de Gog y Magog, en fin, pues serían los últimos ayudantes del demonio. El vidente, San Juan, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, oremos para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, para que seamos marcados como esos 144.000, o de forma más sencilla, para estar en gracia de Dios, recibir dignamente al Señor en la Eucaristía y ser templo del Espíritu Santo. Y entonces nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Castellani hace la precisa observación de que el hombre en su día, pues con la Torre de Babel quiso construir una ciudad que llegara al cielo y fracasó. Y el final, en el juicio final, pues es la Nueva Jerusalén la que desciende, ¿no? En sentido inverso. Bueno, es una apreciación interesante de Castellani. Y en medio está la Gran Babilonia, que es la ciudad del mundo, la que domina, bueno, pues que también será destruida en la parusía, en el primer combate escatológico. Y por último, la sexta parte, la conclusión, ¿no? No, pues la conclusión es que no podemos tener ni optimismo ni pesimismo, sino esperanza escatológica. Y recordemos una vez más, el hombre será partícipe de uno de estos dos sucesos, o del fracaso intrahistórico de la humanidad en pecado apartada de Dios, tratando de construir esa ciudad terrena apóstata, o del éxito extrahistórico, parusíaco, que es el éxito de Cristo y sus salvados. O sea, vamos a estar en uno de esos dos, en un fracaso o en un éxito. Claro, es que la gente quiere estar en un éxito terreno, mundano, es que ese no existe. O sea, es que el triunfo no es del hombre por sí mismo, el triunfo es de Dios y de los suyos. Por eso no gusta el Apocalipsis, claro, no hay nada, ¿no? El Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro para infundir miedo.
Castellani trae la parábola de las vírgenes necias y prudentes, que pronuncia el Señor después de, dentro de un discurso escatológico, el Señor vuelve. Pero había 5 vírgenes que no es que fueran impías, es que eran imprudentes, eran tibias, estaban dormidas y no esperaban. ¿Cómo no esperaban al Señor? Bueno, sí, dicen que viene, pero no lo tengo yo muy claro, ni se sabe cuándo, tengo tiempo. Pues nada, llegó el Señor a la hora que no esperaban, porque mira que el Señor nos avisa. Si es que el Evangelio está lleno de avisos. Estad preparados, estad alerta, no sabéis el día ni la hora. Bueno, pues esas vírgenes necias representan a esa iglesia tibia, que no cree, que no espera. La enfermedad que decía Castellani, la enfermedad de este mundo es que no cree en la segunda venida del Señor. Sí. Y para terminar, si quieres, Castellani, puedes leer este párrafo tan audaz de Castellani en su novela Juan 23-24, ¿por qué hay esa tibieza, ¿no? ¿Por qué falta esa gallardía, esa valentía para ser guerrero, profeta? Y describe muy bien qué le puede pasar a esa última iglesia. Sí. En su espléndida novela, Juan 23-24, entre paréntesis, le hace decir al simpatiquísimo Papa argentino de la ficción, qué curioso, Papa argentino de la ficción, mira, andaluz, cuando la iglesia anda mal no coincide la vocación del sacerdote con la del profeta, y esto es señal infalible, que entonces los sacerdotes desconocen y aún persiguen a los profetas, y eso pasaba en mi patria. Pero cuando la iglesia anda bien, entonces es compatible el ser sacerdote con el ser profeta, ser guerrero, ser sabio, ser artista y ser poeta. Pues claro, cuando la iglesia anda bien, pues nos comemos el mundo. Y cuando anda mal, pues nos tragamos el veneno. Un auténtico católico no puede sino desear la segunda venida. Es que tenemos que desearla, estar preparados. Y bueno, pues la conclusión final es que el Apocalipsis no está, el Señor no nos lo ha dado para asustarnos, sino para esperanzarnos y para que permanezcamos, ni para que permanezcamos cruzados de brazos, viéndolas venir, y menos todavía en nuestras maldades o presos de nuestras concupiscencias o de nuestros negocios mundanos, sino que el Apocalipsis ha sido dado para preparar el espíritu para épocas bravías, disponiéndonos convenientemente a enfrentar la apostasía con lucidez y coraje, al tiempo que trabajando en favor de la verdad. Y dicho propósito no será estéril ni quedará sin recompensa. Y para terminar, Arturo, quería recordar algo que decía Castellani, que tenía mucha gracia. Claro, él tenía tantísimas ganas de que el Señor viniera, que decía: es muy bueno que el Señor esté en la Eucaristía, pero sería mejor si viniera ya. Sí. Él, pues, bueno, eso lo verá desde un buen lugar, sin ninguna duda, ¿no? Porque alguien, además, tuvo una vida de persecución, tuvo cruz. A Castellani no le dejaron, él decía, no me han dejado ejercer las 3 profesiones que yo sabía hacer: ser escritor, ser profesor y ni ser cura. Bueno, al final sí lo rehabilitaron, porque además lo expulsaron de forma injustísima de la Compañía de Jesús. Es que no se sabe ni por qué lo expulsaron. Lo expulsaron sin darle explicación, de la noche a la mañana, fuera. Así. En fin. Porque era un hombre libre, y los hombres libres, pero auténticamente libres, pues no son admitidos, lamentablemente, en ningún lado. Y seguramente que le tendrían envidia, porque esta lucidez y esto que escribía era revolucionario hace 70 años. Sí. Claro, dirían, ¿qué dice este? Anda ya, hombre, tanto personaje, claro. Pero bueno, es un autor entretenidísimo. Yo no he podido leer mucho de él, muchas novelas, pero sí se intuye, se aprecia esa luz, ¿no? que irradian sus escritos. Yo mi resumen final, si me permites, Agustín, sería decir, pedir al Señor la gracia de permanecer entre sus elegidos, pedir al Señor la gracia de que amemos más la verdad que nuestra propia vida. Y luego que la gente tenga claro que esto del milenarismo o milenismo no es dogma de fe, que está abierto un poco pues a diferentes, a 2 interpretaciones, como ha dicho el mismo Castellani, y bueno, lo importante es tener muy claro que es dogma de fe, eso sí, que Jesucristo vuelve
y que el triunfo es obviamente del Señor y de sus elegidos, pasando por la tribulación, la cruz, pero que está garantizado el triunfo. Que tenemos que renovar nuestras virtudes y toda la esperanza escatológica. Sí, lo que sí es dogma de fe es que antes de que el Señor vuelva hay que pasar por una gran tribulación. Eso sí que está en el catecismo. Yo animo a que se lean los puntos del 675 al 677 del catecismo. Y ahí dice que la iglesia va a pasar una época de, bueno, pues muy dura, de un aparente fracaso. Habrá una falsa solución de la impostura del anticristo. O sea, de hecho está en el catecismo. Hay que pasar por ahí. Alguna vez será, claro. Esto es tan duro de admitir que estamos en esta época. Bueno, es muy duro para el que no tenga fe, que por eso se alarga, se aplaza. Y hay gente que dice, no, pero con este papa no, con el siguiente. Exacto. Sí, claro. Eso constantemente escucha uno eso. No, el siguiente va a ser el falso profeta, el siguiente. Sí, y también se dice, no, pero es que el Papa está rodeado de, además hay muchas revelaciones privadas que hablan de la infiltración de la masonería en la iglesia, de que va a tomar el vértice de la iglesia. O sea, ya puestos a infiltrar la iglesia, no te vas a conformar con quedarte en cardenal, ¿no? Obvio. Hombre, ya puestos a hacer trampa en la competición, querrás ganar el trofeo y levantarlo. No te vas a conformar con llegar a las semifinales, eso digo yo. Exacto. Claro, pero no se quiere admitir que alguna vez será. Uh-huh. Es que son tantos los signos de los tiempos. Que no se quiere admitir que te haya tocado a ti, porque claro, eso implica comprometerte, enfrentar la situación, tomar partido y remangarte y no quedarte en una actitud cómoda. Y es que eso, claro, eso molesta. Claro, eso a un nivel todavía peor aún, es como el de aquellos que dicen, no, yo soy ateo, es que yo no creo. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que como dicen eso, pues ya son libres, ¿no? Ya nadie les puede pedir explicaciones de lo que hagan, ¿no? Porque como ellos son ateos, pues son libres. No libres, eso es lo que se creen, son esclavos del pecado, porque la libertad es estar en gracia de Dios. Esa es la verdadera libertad. Pero claro, te compromete, te obliga, te exige, te retrata ante los demás, te causa problemas, cruz. Claro, eso es duro. La obediencia de la fe, que dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, la obediencia de la fe. Claro, es más cómodo ser como un niño caprichoso, un niño rebelde, que no quiere obedecer a sus papás. Y es más cómodo, es más fácil, pero no. La fe te obliga a la obediencia a Dios, obviamente. Entonces, mira, si nosotros hiciéramos un programa, bueno, no sería tu canal, evidentemente, leyendo, por ejemplo, las encíclicas del actual líder de la Iglesia Católica, imagínate, ¿no? Que nos las preparamos, las leemos. Seguramente íbamos a tener más audiencia, digo yo, no sé, menos problemas, iba a ser más fácil. Nuestro entorno, nuestros familiares no nos iban a decir nada en contra y no íbamos a ser perseguidos por nadie. Sí, pero tendríamos el riesgo de perder la fe. Bueno, y quien pierde la fe, lo pierde todo. Bueno, sí. Bueno, vamos, quiero decirte que es como el que se toma un alimento intoxicado. Te pones malo, incluso te puedes morir, te puede envenenado, ¿no? Y como son alimentos envenenados los que da Bergoglio, recuerda lo que decía el Papa León XIII, el peor hereje es el que en un buen discurso te pone unas gotas de veneno. Claro, por eso, ¿qué le dijo nuestro Señor a Pedro? Consérvalos en la fe. O sea, es el custodio de la fe, del depósito de la fe. Ese depósito de la fe ni hay que vaciarlo, ni hay que contaminarlo. Sí. Es como un depósito que sirve de alimento para los demás. Bueno, pues ese depósito está vaciado y contaminado. Claro, beberte eso, tragarte esa pócima venenosa. Sí, de la Iglesia, el nuevo paradigma que ya nos advertía Castellani sobre esa nueva religión, nueva Iglesia, etcétera. Bueno, y bueno, no sé, ¿alguna última cosa que quieras decir? Pues nada, perseverantes en oración, eso sí, la oración hay que reforzarla, hay que quitarse de la mundanidad, porque el misterio de iniquidad es muy poderoso, tiene sus tentáculos, están por todos lados, los medios de comunicación, antes se decía la prensa, bueno, internet, ¿no? Las televisiones, los partidos políticos, las modas. Hay que apartarse de eso.
Hay que buscar la verdad, hay que irse recogiendo en oración, ser sencillos, y tampoco se trata de hacer nada del otro mundo, hacer examen de conciencia, rezar el rosario, el evangelio diario, amar a tu prójimo, pedir fe, esperanza y caridad. Eso es lo que hay que hacer todos los días. Pero lo que pasa es que como es tan fuerte la corriente, como no estés enmarcado en una pequeñita comunidad, en una pequeña catacumba, en esos refugios en el desierto que estábamos hablando antes, pues difícilmente vas a resistir, ¿no? Sí, porque además es que va a llegar el momento en el que ya no es que cierren los templos, que ya es lamentable y triste. Es que van a quedar abiertos, como hemos explicado, pero para la falsa iglesia. Entonces, pues no, es que ahí no hay que acudir a pequeños cenáculos de oración. Tiene similitud como cuando estaban reunidos los apóstoles en torno a María en oración. Bueno, pues a la espera de que llegara el Paráclito, que llegaría porque el Señor lo prometió, pues así hay que permanecer hasta que llegue ese segundo Pentecostés, que va a llegar también, va a llegar el Espíritu Santo, va a dar ese impulso y esa iluminación a su iglesia para que pueda aguantar en estos 3 años y medio los que el Señor la va a llevar al desierto y la va a alimentar. O sea, no estamos solos, no pensemos que Dios se olvida de nosotros. Eso es una tentación, la tentación de desfallecer. El Señor lo dice, perseverad. El que persevere se salvará. Hay que perseverar. Aunque llegue tiempo en los que no tengamos acceso a la Eucaristía y estemos asustados, bueno, con la prudencia de no exponernos mucho, ¿no? Porque también hay que ser astutos. Pero no desfallecer, porque esto tiene que suceder y bendito sea Dios, que viene pronto. Sí, y tener claro que la Virgen es la protagonista de estos últimos tiempos y que ella nos ha dicho que es el refugio seguro, su Inmaculado Corazón, que ella nos llevará de la mano, nos protegerá, nos guiará, se hará cada vez más, manifestará su presencia con más potencia en la medida que las cosas se pongan más difíciles. Eso también es una promesa de ella, así que nos tiene que dar mucha esperanza. Y finalmente terminar diciendo, bueno, que hoy nos hemos alargado más de la cuenta, pero los que siguen tus catequesis, disfrutan mucho contigo y eso pues seguro que se les ha hecho hasta corto. Es decir, que te emplazo a esta charla, a esta catequesis sobre el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Muy bien, pues la prepararemos y la expondremos, si Dios quiere. Muchas gracias a ti, Arturo. Exactamente, con la gracia de Dios y su misericordia, lo que Dios quiera. Gracias a ti, Agustín. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra, que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Muchísimas gracias, Agustín. Hasta la próxima, si Dios quiere. A ti, Arturo.